Nehemías, hoy me dio calor con la toga, imagínense, y eso está nublado, imagínense para el verano. Nehemías 8, del 1 al 12, vamos a leer. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Uría, Hilcías y Malcías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquís, Asum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los jevitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatí, Obías, Asías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelai, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escribas, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Dios santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba leyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada, preparad. Era hasta el versículo 9 solamente, yo le dije hasta el 12, pero hasta el 9, Es Nehemías 8, del 1 al 9, el texto de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por estar reunidos en este culto, poder hablar de ti, de tu palabra, poder pensar y meditar en ti. Pero necesitamos de tu ayuda, necesitamos de la asistencia de tu Espíritu Santo, y la pedimos para que tú bendigas cada vida en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, yo les anuncié la semana pasada que íbamos a hacer un alto en la serie de sermones en el libro de Daniel para hablar un tema que tiene que ver con la celebración de la Reforma Protestante. Ya vimos en la mañana acerca de las 5 solas. Y el sermón se conecta con la primera de las solas, con sola escritura. Ya explicamos durante la mañana en qué significa sola escritura, y ahora este texto nos habla, se conecta mucho con este tema en particular. Porque ¿qué fue la Reforma Protestante? Una forma de definir la Reforma es una vuelta a las Escrituras. La Iglesia de Dios se volvió a las Escrituras, volvió a beber de la fuente misma del cristianismo, que es la Biblia, las Escrituras. Se había corrompido mucho la fe y la práctica de la iglesia en aquellos tiempos, por lo tanto Dios levantó a algunos hombres para volverse justamente a las Escrituras. De hecho, en aquella época, en el siglo XVI, muy pocas personas podían leer la Biblia. ¿Por qué? Porque de partida muy pocas personas sabían leer, solamente los eruditos, los letrados podían leer. Y ni siquiera todos ellos podían leer, porque la Biblia en aquella época, en Europa al menos, estaba disponible en el idioma latín, que ya no era el idioma oficial, común y corriente de las personas. Así que hasta el siglo XVI las Escrituras estaban presentes en sus lenguas originales. El Antiguo Testamento estaba en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, y habían versiones ya en siriaco, y estaba la Biblia más utilizada por la iglesia en aquella época, que era la Vulgata Latina, una versión en latín.
Pero el latín era el idioma original de los romanos, en el tiempo del Imperio Romano, pero después que cayó el Imperio Romano, por allá el siglo V, el Imperio Romano de Occidente, cada país desarrolló su lengua, empezó a fluir las lenguas de cada país, las lenguas vernáculas que se llaman, el alemán en Alemania, el español en España, el portugués en Portugal, y esas personas no sabían leer latín. Así que muy pocas personas podían leer en latín y muy pocos podían acceder a una Biblia, porque los libros en aquella época eran mucho más caros de lo que lo son hoy en día. Así que el aporte de la Reforma fue una vuelta a las Escrituras, una mirada de vuelta a las Escrituras, al Cristo de las Escrituras. Y uno de los aportes fue la traducción de las Biblias a la lengua común de la gente. De hecho, después de estas lenguas que les mencioné, el hebreo, el griego, el siriaco y latín, el primer idioma al cual fue traducido la Biblia fue al alemán. Cuando Martín Lutero, albergado en el castillo del príncipe Federico el Sabio, en un año tradujo todo lo que es el Nuevo Testamento al alemán. Y por primera vez, la gente común y corriente pudo tener acceso a las Escrituras en su propia lengua. Ahora, ¿cómo se conecta todo esto con el texto de Nehemías que leímos? Bueno, se conecta mucho. Recuerden ustedes que la nación de Israel, después de la muerte del rey Salomón, se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. 10 de las 12 tribus formaron el reino del norte con capital en Samaria, y 2 tribus, la más grande, Judá, y la más pequeña, Benjamín, se juntaron y formaron el reino del sur, conservando su capital en Jerusalén. Algunos años después, particularmente por allá por el año 722 a.C., el imperio fuerte que había en aquella época, el imperio asirio, arrasó con el reino del norte. Y llevaron cautivos y se mezclaron con los habitantes del reino del norte, y ahí surgió una nueva raza, los samaritanos, que era una mezcla de israelita con asirio. Y los asirios quisieron hacer lo mismo con el reino del sur, pero Dios no se lo permitió. Está la historia en el libro de Crónicas, y el Salmo 93 relata cómo actuó el pueblo de Judá cuando estaba siendo amenazado por el rey Sennacherib de Asiria. Así que Dios no permitió que destruyeran el reino del sur, el reino que llevó el nombre de Judá. Pero no obstante, Judá tampoco era mejor que Israel, que el reino del norte. Ambos pueblos eran infieles. Así que, a causa de la infidelidad, de idolatría de la nación del norte de Israel, el Señor permitió que fueran destruidos por los asirios. Pero el reino de Judá del sur no lo hizo tanto mejor, y con los años, particularmente en el año 585 a.C., permitió que este pueblo fuera arrasado por el imperio babilónico, que es lo que estamos viendo en el libro de Daniel. Y fueron cautivos en Babilonia por 70 años este pueblo, hasta que se cumplió el tiempo y retornaron a su tierra. Retornaron por lo menos en 3 oleadas de regreso. El primer grupo, liderado por el príncipe Zorobabel, ustedes pueden leer el libro del profeta Ageo, la exhortación a Zorobabel, fue el primer grupo que retornó a su tierra, a Jerusalén. Y después hubo un segundo grupo encabezado por un sacerdote, el sacerdote Esdras, que es el personaje que encontramos en este texto que leímos en Nehemías. El sacerdote Esdras vuelve con un grupo de judíos a Jerusalén. Y el sacerdote Esdras se encuentra con una situación muy lamentable desde el punto de vista espiritual en Jerusalén y en toda Judá. La gente había perdido la fe, la gente ya no buscaba a Dios, ya no rendía culto a Dios, no había de hecho un templo, había que reconstruir un templo. Entonces, en medio de esta crisis espiritual que ve Esdras en Jerusalén y en toda Judá, Dios lo impulsa a algo, lo impulsa juntamente a hacer lo que vemos acá, que es volverse a la palabra de Dios. Cuando hay una sequía espiritual en el pueblo de Dios, Dios pone un hambre en el pueblo por su palabra. Y esto es el camino que conduce a un posterior avivamiento o revitalización del pueblo de Dios. Podríamos nosotros hablar de una revitalización de la iglesia o un avivamiento de la iglesia. Para poder experimentar avivamiento significa que antes
La iglesia estaba en una condición deplorable, miserable, pero Dios pone hambre por su palabra en medio de su pueblo para sacarlo de esa condición de letargo y llevarlo a la vida espiritual. Y veamos lo que sucede acá, dice. Se juntó entonces todo el pueblo como un solo hombre. Se juntaron en una plaza, porque tenían hambre de la palabra de Dios, porque querían aprender a escuchar la palabra de Dios. Se juntaron como un solo hombre, es decir, no había diferencias de opinión, estaban todos unidos con un propósito, que era aprender de la palabra de Dios, beber de las Escrituras, beber de la palabra de Dios. En medio de ellos no habían anhelos de resaltar a una personalidad particular. Nadie quería demostrar ser más que el otro, todos unánimes. Nos recuerda, por supuesto, el capítulo 2 de Hechos, cuando estaban los hermanos unánimes en el aposento alto. Aquí también estos hermanos estaban con un solo propósito: que harían oír de la palabra de Dios. No iban con el motivo de exaltar, de alabar a una persona, ni siquiera el sacerdote Esdras. No iban con ese propósito. Iban con un hambre, con un apetito profundo por la palabra de Dios. Y no solamente de oír la palabra de Dios, ellos también querían ser obedientes y poner por obra la palabra de Dios. Aquí nos recuerda las palabras de la carta de Santiago cuando dice: no seas solamente oidor de la palabra, sino que hacedor de ella. Nosotros tenemos que experimentar un hambre por la palabra de Dios, por oír la palabra de Dios, pero también un hambre por ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Y quiénes se reunieron? Miren algo muy interesante que dice el versículo 2, dice: así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Y más abajo el versículo 3 dice: y todos los que podían entender. Algo interesante. Se reunieron a escuchar la palabra de Dios todos aquellos que podían entender. Es decir, hermano, para poder sacarle provecho a la palabra de Dios, es necesario entender la palabra de Dios. No solamente oír, sino que poder entender. Esto nos enseña que Dios anhela que ejerzamos nuestras facultades mentales para comprender el mensaje de su palabra. El cristianismo no suprime el uso de la razón. Hay religiones paganas durante toda la historia, incluso en los tiempos actuales, donde estas religiones tratan de suprimir el uso de la razón de las personas. No sé si alguien ha visto algún documental alguna vez de cultos paganos. Yo he visto, por ejemplo, está acá el hermano Esther, en Haití yo he visto documentales de cultos paganos donde las personas caen en una especie de trance, se anula la razón de la persona y caen al suelo como endemoniados. Esos son cultos paganos. Ocurre mucho en los cultos indígenas, incluso en Chile, donde las personas caen en una especie de trance, según ellas pierden el uso de la razón y empiezan a gritear o patalear y hacer cosas extrañas. Eso ha ocurrido durante toda la historia. Las religiones falsas, religiones satánicas, tienden a suprimir el uso de la razón de las personas. No digo que siempre lo haga, pero es una tendencia muy común en los cultos paganos. El cristianismo no es así. La religión bíblica no es así. Dios está interesado en que ejerzamos nuestras facultades mentales, que hagamos uso de nuestra razón. Por eso es que acá todas estas personas iban dispuestas a entender, se reunieron, fueron tras la palabra todos aquellos que podían entender la palabra de Dios. ¿Y quiénes son los que tienen capacidad de entender? No son los superdotados, los superinteligentes. Toda persona puede desarrollar una capacidad para entender la palabra de Dios. Tal vez hay excepciones, personas con enfermedades mentales, tal vez. Pero el común de las personas, todos podemos entender la palabra de Dios. Así que no hay excusa para decir, yo no soy tan inteligente, yo no puedo entender la palabra. No, tú sí puedes porque Dios te entregó una mente, te entregó un cerebro y tú tienes que ejercitarlo para entender más profundamente la palabra de Dios. Por eso se reunió todo el pueblo que podía entender la palabra de Dios. Esto se conecta muy bien con Romanos 12, versículo 2, cuando dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, Dios quiere que nuestro entendimiento, nuestra razón, nuestra mente sea renovada por la palabra de Dios. Cuando tú esfuerzas tu mente en entender las Escrituras, tú estás renovando tu mente con la palabra de Dios. Así que es muy importante usar nuestra mente, nuestras facultades mentales,
para entender la palabra de Dios. Ojo, esto no significa que Dios no se involucre con nuestros sentimientos o nuestras emociones. No, no es así. En el servicio, en el culto cristiano está presente tanto la razón como los sentimientos. De hecho, lo vamos a ver más abajo en el texto respecto a este punto en particular. ¿Qué más vemos en este texto? Si seguimos avanzando, miren el versículo 5 dice: y cuando lo abrió el libro de la ley, todo el pueblo estuvo atento. La gente tenía hambre por la palabra de Dios. Recuerden, a pesar que estaba en un contexto de muerte espiritual, el templo derribado, habían estado 70 años cautivos en un país idólatra, pagano, como Babilonia. Y ahora tenían que reconstruir, levantar su religión, su espiritualidad. Bueno, no se sorprendan porque utilizo la palabra religión. En el contexto evangélico mal visto es la palabra religión, pero entendida correctamente, la palabra religión significa una relación estrecha. Por eso Santiago habla de la verdadera religión y la falsa religión. La palabra religión, del original religare en latín, significa una relación estrecha. Así que el cristianismo es una religión, sí, porque es una relación estrecha con Cristo, con Dios. Así que no se sorprendan ni se asusten con la palabra religión. Yo sé que en el mundo evangélico habitualmente se utiliza más la palabra espiritualidad, pero eso es muy contemporáneo. Eso comenzó a ser así desde mediados del siglo XX. Hasta mediados del siglo XX hacia atrás, todos los teólogos usaban la palabra religión en vez de espiritualidad. Decían religiosidad en lugar de espiritualidad. Así que una cuestión de palabras nomás, pero apunta a lo mismo. Y dice que todo el pueblo estaba atento. Por lo tanto, nosotros cuando vamos tras la palabra de Dios tenemos que estar atentos a la exposición de la palabra de Dios. Yo sé que a todos nos ha sucedido de repente que uno está en el culto y se vuela, empieza a pensar otras cosas. La mente es dispersa. Pero es nuestra responsabilidad disciplinar nuestra mente y someterla a Cristo, para estar atento a la palabra de Dios, como estaban estos hermanos, estaban atentos, el pueblo estaba atento porque estaba hambriento. Si estamos hambrientos, que Dios traiga un vigor espiritual sobre nuestra vida y sobre nuestra iglesia, tenemos que estar atentos y hambrientos de la palabra de Dios. Y también había una profunda reverencia. Mire cómo actuaron estos hombres después que escucharon. El profeta Esdras subió a una plataforma de madera alta donde estaba todo el pueblo escuchando, muy similar a lo que hacemos hoy en día en nuestros cultos. Y cuando el pueblo de Dios comenzó a escuchar la lectura de la palabra y la explicación de la palabra, miren cómo reaccionaron en el versículo 6, dice: bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Ellos asumieron una postura de reverencia profunda, no a Esdras, sino que a la exposición de la palabra de Dios. Una reverencia profunda a aquel que da la palabra, aquel que inspiró la palabra, es decir, a Dios mismo. Isaías 66, versículo 2 dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Para Dios es un tesoro muy preciado cuando las personas tiemblan, es decir, actúan con reverencia ante la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, versículo 14, dice: y el Verbo se hizo carne e hizo morada entre nosotros. ¿Quién es ese el Verbo? El Verbo es la palabra de Dios y se hizo carne y estuvo entre nosotros. Es decir, Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, es la palabra encarnada, de tal forma que cuando honramos la palabra de Dios, honramos también a la palabra hecha carne, que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estuvo en medio nuestro y sigue en medio nuestro espiritualmente. Él es la palabra de Dios hecha carne, es la expresión máxima de la palabra de Dios, es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, se cumplen en la persona de Jesucristo. Él es el Mesías, el Salvador que habría de venir, del cual hablan y dan testimonio todas las Escrituras. Así que cuando Esdras leyó la ley, que era la ley de Moisés, los 5 primeros libros, ante este pueblo, también les daba testimonio de Jesucristo, del Salvador que habría de venir. Dice,
aquí hay algo muy interesante en el versículo 7, después de nombrar a los levitas que estaban junto a Esdras, dice: estos levitas hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Aquí hay un importante tesoro que nos muestra cuál es la función de la predicación de la palabra de Dios. Dice que estos hombres hacían entender al pueblo y el pueblo estaba atento. ¿Por qué era necesario hacer entender? En primer lugar, la ley de Moisés estaba escrita en hebreo, pero el pueblo estuvo 70 años en Babilonia. Nacieron probablemente todos ellos, la mayoría de ellos, en Babilonia, con otra lengua, crecieron con otra lengua, la lengua de los caldeos, que se menciona en otras porciones de la Escritura, que es el arameo. El arameo era el idioma de Babilonia. Por lo tanto, estos judíos que salieron de Babilonia salieron hablando arameo, por lo tanto no sabían leer el hebreo. Por lo tanto, era importante que hubiesen escribas, hombres capacitados, para que le leyesen en su idioma y le explicasen las Escrituras. Y aquí está la esencia de la predicación hasta hoy en día. La predicación de la palabra consiste en leer, exponer y explicar las Escrituras al pueblo de Dios. El púlpito no es para hablar de testimonios personales y experiencias personales. El púlpito se debe utilizar para explicar las Escrituras y hacérsela entender al pueblo de Dios, a la iglesia, para que ésta sea edificada por medio de la palabra de Dios. Y eso es lo que hacían Esdras y estos hombres. Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento. Claro, estos libros de la ley habían sido escritos aproximadamente 1000 años antes de este pasaje, cuando retornan ellos a Jerusalén. Por lo tanto, no solamente había una diferencia de idioma, había sin lugar a duda una diferencia de cultura también. La cultura en la que fue escrito los 5 primeros del libro de la Biblia en medio del desierto, en el éxodo de Egipto hacia la tierra prometida, en ese periodo de tiempo fue escrita. Por lo tanto, estaban ahora en un contexto histórico y cultural muy diferente. Por lo tanto, era necesario que hubieran hombres capacitados para, a la luz del nuevo contexto, explicarse las Escrituras a las personas. Por eso, el desafío que tiene un predicador es muy grande. Tratar de hacer un puente entre el contexto histórico y cultural, lingüístico y espiritual de miles de años atrás y llevarlo al pueblo de Dios al día de hoy. Y eso es lo que hicieron justamente estos hombres de nombre raro que aparece en el versículo 7. Y seguimos avanzando. Llegamos al versículo 8. Y aquí vamos a ver lo que les dije delante, que el culto cristiano enfatiza el uso de la razón, pero no suprime las emociones. Cuando el apóstol Pablo escribe sus cartas, generalmente la primera mitad la dedica a una exposición doctrinal y la segunda mitad la destina a aplicaciones prácticas de la palabra que ya había enseñado en los primeros capítulos. Generalmente tiene esa línea la carta de Pablo, una parte teológica, doctrinal fuerte y luego el aspecto práctico. Se da eso en todas las cartas de Pablo. Por lo tanto, es de esperar que una vez que las personas entienden la palabra de Dios, todo su ser se había afectado, incluso sus emociones. Miren lo que dice acá el versículo 9. Dice: Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, nuevamente, hacían entender, uso de razón, dieron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entriscáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Recuerden, el pueblo estaba hambriento de la palabra, eran personas que querían entender y les explicaban, los hacían entender la palabra, y a consecuencia de ello el pueblo lloraba y se angustiaba porque eran confrontados con su pecado, con su falta de espiritualidad. Así que un correcto entendimiento intelectual de las Escrituras tiene que traducirse en consecuencias prácticas en nuestra vida. Acá estas personas fueron conmovidas en sus emociones, lloraron delante de Dios, se humillaron. Así que no es de extrañar que también nosotros, muchas veces que somos confrontados en las Escrituras, nos entristezcamos y lloremos. O muchas veces cuando somos consolados por las Escrituras, riamos o lloramos en agradecimiento por lo que Dios hace con nosotros. En un culto presbiteriano esto no es habitual hoy en día, pero no ha sido así siempre en la historia.
Por allá por el siglo XVIII, en una iglesia reformada en la ciudad de Connecticut, en Estados Unidos, hubo un gran avivamiento, según dicen los historiadores, el mayor avivamiento que ha habido en la historia de Estados Unidos, bajo el pastorado de un hombre llamado Jonathan Edwards, no sé si lo han escuchado, un pastor reformado, calvinista, fue usado por Dios predicando una serie de sermones de la justificación por la fe, provocó un avivamiento enorme, no solamente en la iglesia, sino que en toda la ciudad fue afectada. Y cuando uno lee los testimonios de la época, las personas caían al suelo llorando y gritando porque eran confrontadas con su pecado. Fue tanta la convicción de pecado que cayó sobre esas personas que fue algo similar a lo que vemos acá en el libro de Nehemías. Así que nosotros no podemos encarcelar a Dios. Dios muchas veces va a tocar nuestras emociones y tenemos que estar abiertos a eso. Si hay un correcto entendimiento intelectual de la palabra de Dios, la consecuencia es lo que vemos acá, que nuestras emociones son tocadas. Tal vez tus emociones no van a ser tocadas directamente acá mismo del culto, pero tal vez cuando regreses a tu casa podrás meditar, Dios me habló. Y puedes estar contento, feliz y alegre y sonriente porque Dios habló a tu vida. O tal vez Dios te reprendió, te corrigió y va a haber angustia en tu corazón para cambiar tu actitud. Esas son las emociones afectadas por la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Así que, hermanos, recapitulando, vemos un pueblo en ruinas espiritualmente. También hay iglesias en ruinas espiritualmente. Pero Dios se propuso revitalizar este pueblo, se propuso traer un avivamiento sobre esta nación. ¿Y qué fue lo primero que Dios hizo? Puso un hambre por la palabra de Dios en las personas de aquella época. Cuando Dios se propone levantar una iglesia, sacarla de un letargo espiritual, lo primero que hace, pone hambre por la palabra de Dios en medio de tal vez los pocos hermanos que están en la iglesia, pero pone un hambre por aprender, por entender mejor la palabra de Dios. Y cuando las personas reaccionan bien ante la palabra, con reverencia y dispuestos a hacer y a obedecer, comienza un avivamiento espiritual, como ocurrió en Estados Unidos, que le conté, y ha ocurrido durante toda la historia de la iglesia y particularmente la historia bíblica. Dios trae avivamiento a un pueblo que está expectante y dispuesto a honrar a Dios y a su palabra. Acá las personas se postraron en tierra cuando escucharon la palabra de Dios. No vamos a esperar que todas las personas que están dispuestas a reverenciar la palabra de Dios caigan en tierra, pero tú puedes tener en tu corazón una actitud de profunda reverencia a la palabra de Dios y una profunda hambre y sed por conocer más de la palabra de Dios. Si esa hambre y sed está en ti, vas por buen camino, hermano. Persevera en eso. Sigue investigando, utilizando tus facultades mentales. Y sí o sí tus emociones van a ser afectadas. Va a haber gozo, alegría en tu vida porque te estás alimentando de la palabra de Dios. Ahora, si en tu vida, hermano, no hay ningún anhelo, ningún deseo por aprender más de la palabra de Dios, es una situación preocupante y tienes que examinar tu corazón. ¿Realmente eres un creyente en Jesucristo verdadero? Examina tu corazón. Si realmente eres un creyente genuino en Jesucristo, Dios va a poner en tu corazón esa hambre y sed por tu palabra. Así que, ¿cómo se conectaba esto con la Escritura? Bueno, los reformadores estuvieron claros en esto. En aquel tiempo, la iglesia de Cristo pasaba por una decadencia espiritual muy fuerte. Pero Dios levantó a algunas personas con hambre por su palabra. Y se levantaron reformadores como Lutero, Calvino, Zwinglio y muchos más. Y Dios utilizó a esos hombres para traer vida y un avivamiento a su iglesia. Y dicho de otra forma, es una vuelta a las Escrituras. Nosotros también tenemos que volvernos a las Escrituras continuamente. De hecho, los reformadores utilizaban una frase que es iglesia reformada siempre reformándose. La decía en latín, pero en español, iglesia reformada está siempre en reforma. ¿Qué significa eso? Significa que la iglesia continuamente tiene que examinarse conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos trae reforma en el sentido de que nos corrige. Lo que no estamos haciendo de acuerdo a las palabras de Dios tiene que ser corregido continuamente. Por lo tanto, tanto a nivel personal como a nivel de iglesia, tenemos que continuamente estarnos examinándonos a la luz de la palabra de Dios. Porque solo las Escrituras son nuestra norma infalible de fe, de conducta, y todo lo que creemos y practiquemos
debe ser regulado por las Escrituras. Pero si no hay hambre y sed por las Escrituras, no lo vamos a conseguir. Pero como yo creo que tú eres un verdadero hijo de Dios, yo sé que hay en tu corazón hambre y sed por las Escrituras. Persevera en eso, hermano, persevera. Que tu sed por aprender más de la palabra de Dios nunca decaiga. Sigue así, porque así el Señor te da crecimiento y vida espiritual. Que Dios te bendiga, estimado hermano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por recordarnos esta palabra, lo que ocurrió con tu pueblo, con el ministerio de este hombre, Esdras. Señor, ayúdanos a que seamos una iglesia que cada día tenga hambre y sed por más de tu palabra. Danos corazones reverentes a tu palabra, porque sabemos que siendo reverentes a tu palabra, a la vez somos reverentes a ti, Padre. Edifica nuestras vidas cada día, que esta iglesia sea siempre una iglesia que ame y busque más de tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.